pues vamos a ver el tema de las prisiones, que todavía no lo he visto. Y bueno, pues estaba esperando para verlo con vosotros. Así que... dentro vídeo. Thank you. Just a bit of forewarning. I'm not very charismatic when I'm reading from notes, and I have a lot of notes. So apologies if my head's down for half of this, but at the end we'll be doing a big Q&A. I'm sure you'll have a lot of questions. Bueno, dice que lo primero que se disculpa porque no es demasiado carismático cuando está leyendo texto, ¿no? No está leyendo lo que va a comentar. Y que se disculpa porque va a estar seguramente la mitad de este tiempo con la cabeza mirando para abajo, pero que al final de esto pues que hará una sesión de preguntas y respuestas para la gente que tenga dudas acerca del tema. So, let's crack on. Hello and welcome to Locked Up. I'm Luke Presley, lead designer and Star Citizen, the PU aspect of it. And in this presentation, I'm going to be talking about the design and development of a first prison in Star Citizen. But first, I'm going to explain why it's necessary. Bueno, se está partiendo la caja porque, claro, dice que bienvenidos a Encerrado, ¿no? Que bueno, pues Encerrado pues, va a ser una charla que va a dar acerca de las prisiones. Y lo primero que va a decir el tío es por qué realmente es necesaria las prisiones en Star Citizen, ¿no? Entonces se parte la caja, porque es más que evidente, ¿no? Yeah, people like being bad. La gente le gusta ser malo, But ¿no? Star Citizen is more than just a space simulator. And already players enjoy freedoms unthinkable in most games. But freedoms bring with it the scope to misbehave. Lots of scope, as it turns out. These are just... Bueno, dice que una de las cosas de las que disfruta Star Citizen es de libertad, pero claro, la libertad viene con comportamientos inadecuados. Y aquí tenemos una lista de las cosas que, pues, que la gente, pues, fechorías, ¿no? Entonces la gente se está partiendo porque son un montón. Some of the laws we've had to implement to try and rein you guys in. Bueno, pues aquí tenemos, lo vamos a decir rápido. Aquí tenemos pues la serie de crímenes que se pueden cometer y por las cuales los jugadores pueden ser penalizados, ¿no? Pues sabotaje, asesinato, resistir el asalto, resistir un arresto, ¿no? Asaltar a personalidades de seguridad, asalto con, pues, dar de hostias a alguien, ¿no? Destrucción de un vehículo, evadir un arresto, acceso a computadoras no autorizado. Trespassing, el trespassing se refiere a ir allanamiento, ¿no? A ir a sitios que no puedes ir, pues porque no tienes los permisos. Lo de hardboarding a fugitive, la verdad es que no tengo ni idea. Luego lo miramos. Fraude al seguro. Operar un vehículo robado. Lo de faulir to comply. Pues esto imagino que será el tema de si se te da un tema de, pues, de que tienes que hacer una serie de cosas, pues si no las cumples, ¿no? Por un tema legal, pues imagino que te joderá también. Battery, no sé lo que es, tendremos que mirar. Pues interdicción autorizada, lo que están haciendo la gente con la Mantis, ¿no? De que pues están parando ahí los saltos de la peña sin permiso, pues te ganas uno de pirata. Disparar un arma mortal. Posesión de bienes ilegales, como puede ser pues drogas y tal. Pero que conste que esto es más extenso, porque se refiere a sabéis que dentro de cada sistema pues habrá sus propias microleyes dentro de lo que es el amplio espectro de la UE, ¿no? Entonces puede que en un sitio, pues cosas como, imaginaros, el aranite pues sea ilegal, ¿vale? Y en otros lados no. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? Quizás. Pues sabemos que hay un sistema Shan en el cual se supone que hay instalaciones por allí científicas de los Shan y no quieren que los humanos se inmiscuyan en sus asuntos. Entonces se supone que aquellas zonas son ilegales para minar. Puede que si te pilla la seguridad Shan con laranite o pues cualquier tipo de mineral, pues te digan, hey, ¿a dónde vas, cabrón? ¿No? Bueno, luego pues parece que hay tres tipos diferentes de
sustancias, de traficar con sustancias. No sabemos muy bien cómo va, imagino que igual nos lo explican. Lo de battery lo vamos a buscar porque la verdad es que no sé lo que es. Traficar con propiedad robada, es decir, yo le robo las cajas al coleguita y luego las vendo yo, ¿no? Luego hay otra más grave, ¿no? Que sería de allanamiento, posesión de propiedad robada y luego, pues bueno, luego también hay poseer, aparte de traficar, ¿no? De vender esas sustancias, pues también la posesión de las diferentes sustancias, colisionar con vehículos o pues aparcar en un lugar en el que no tienes permiso para hacerlo. Con el tema de aparcar, os adelanto de que en lo que es el nuevo parche, la 3.8, parece ser que si tú aparcas la nave, la aparcas de forma ilegal, pues la nave te va a ser requisada y tendrás que pagar para poder volver a sacarla, volver a retirarla. ¿Vale? Es una cosa que van a añadir ahora, que bueno, pues la verdad es interesante porque al final la gente tiene que comportarse de alguna manera determinada, ¿no? En los hangares. No puede ser que llegue ahí y aterrice, pues estés tú pillando pista y de repente aterriza un fulano debajo tuya, ¿no? Eso queda feo. Vamos a buscar rápidamente qué cojones es... A ver, un segundito. Vamos a buscar rápidamente qué cojones son esas cosas porque no sabemos. Y... a ver, un momento. Y... aquí. A ver. Vamos a ver qué es el tema de harboring a fugitive. Vamos a darle un segundo. Que lo miro. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Y bueno, son cosas del directo, ¿no? A veces hay palabras que no... Al no ser mi idioma natal, pues no entiendo todo, ¿no? Bueno. Harboring es albergar a un fugitivo, ¿no? Digamos que tú lo tienes en la nave y pues lo estás acogiendo, le estás dando cobijo. Vamos a ver la otra que sería... Battery. Battery también es agresión. Es un tipo de agresión también. Así que... Y... incumplimiento. Failure to comply es incumplimiento, ¿no? Del deber. Y ya está. Vale. Pues le damos otra vez aquí al tema. Bueno, entonces repasamos así rápido. Esto de aquí sería acoger a un fugitivo, darle cobijo a un fugitivo. Y el battery pues sería pues agredir, ¿no? Agresión. Agredir sería. Y con hay dos tipos diferentes. Así que vamos a seguir a ver qué nos cuentan. Yeah, these aren't achievements. Yeah. Dice que aquí hay algunos logros. El fulano. Y la peña ahí animando en plan silbando y todo. So, we've all heard the phrase crime pays. But the truth is it only pays as long as there's a functioning economy underneath to exploit. And without an effective system of law, crime runs rife and economies collapse. And this is as much the case in video games as it is in the real world. And normally, to avoid having to deal with... Bueno, lo que está diciendo es que evidentemente sin este tipo de regulación el sistema económico colapsaría, el sistema económico del juego, al igual que pasaría en la vida real. Games impose arbitrary limits on what the player can do, sometimes preventing actions which the game's mechanics would otherwise allow. And obviously this is something that we don't want to do in Star Citizen. And it's why we've been working so hard on our law system. It's a system that's complex enough to allow players the freedom they want to, so they can do anything they want, they can play the game however. Está diciendo de que a la hora de diseñar un juego, pues a veces tienen que limitar las cosas que los jugadores pueden, las acciones que los jugadores puedan realizar para no trastocar el juego, ¿no? Entonces ellos dicen que quieren huir de esa idea y quieren pues seguir manteniendo esa libertad que tienen los jugadores, pero que haya consecuencias, en vez de que haya impedimentos, consecuencias, ¿no? Por eso están trabajando tan duro, ¿no?
But before I get too deep into the design, I want to quickly go over the purpose of prisons, because the parallels between game and real life are actually quite startling. I've got a few legitimate and illegitimate purposes of prison. Vale, me vais a perdonar, pero tengo que ir al servicio y vengo ahora. Joder. Ahora vengo, chicos. Vale, ya estoy de vuelta, disculpad. Bueno, pues el tema de cómo un jugador va a desarrollar su vida en el universo y que tenga la posibilidad de desarrollarla como desee, ¿no? Pues tiene que haber unas consecuencias para no poner esos impedimentos. Entonces, el tema sería que evidentemente pues tiene que haber cosas que te priven de tu libertad temporalmente. Pues sería lo que es el tema de una prisión. Y dice que bueno, que es una prisión, pues tiene la prisión en el juego, en Star Citizen, tendrá bastantes similitudes con lo que es una prisión en el mundo real, ¿no? So, retribution means that victims will feel justice is served. The issue with Star Citizen right now is that once a criminal is killed by a bounty hunter or law enforcement, the arrest function is triggered. It's pretty empty at the moment, I'm afraid. All it currently does is remove the crime stat from players. And this is just so you don't get stuck in that endless loop of waking at a landing zone and being shot dead by the security and rinse repeat. So basically, you're getting off scot-free. You receive no punishment, and your victims can't be satisfied that justice has been served. Then you've got in the real world, incapacitation means that players are taken out of society. Bueno, está diciendo de que, claro, de que a la hora de cuando una víctima pues sufre un ataque, pues que la víctima tiene que tener la sensación de que se ha hecho justicia. Entonces, ahora mismo el sistema legal funciona de tal manera que tú simplemente pues puedes ir a un landing, te matan y ya está. Y no tienes mayor problema, puedes seguir haciendo fechorías, ¿no? Aunque tienes el trámite de tener que hacer eso. Pero que de momento, pues que eso, digamos que no existe el concepto de la prisión, que simplemente tiene que ver a eso y que, pues que tienen, que es un espacio vacío, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra en el juego la prisión, ¿no? Society for a time. This should be the case in Star Citizen, but currently criminals immediately respawn, ready to offend again, giving their victims no respite. In the real world, serving prison time is a deterrent to criminals, and it will be the same in Star Citizen. A ver, un segundito, vamos a darle para atrás porque ahí me perdí algo. Then you've got in the real world, incapacitation means that players are taken out of society for a time. This should be the case in Star Citizen, but currently criminals immediately respawn, ready to offend again, giving their victims no respite. Claro, dice que ahora mismo el problema es que la incapacitación del jugador, que tiene que estar un tiempo apartados de la sociedad por los crímenes que han cometido, es lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Pero que ahora mismo en Star Citizen pues está el tema de que pues simplemente respawnearían, ¿no? Volverían a salir y pues volverían a realizar la fechoría pues acosando, mejor dicho, a sus víctimas nuevamente, ¿no? In the real world, serving prison time is a deterrent to criminals, and it will be the same in Star Citizen, as prisons take the player out of the main gameplay loop, inhibiting their ability to earn money and reputation, and heavily restricting the mechanics available to them. Now, this isn't something a game designer does lightly, taking players out of the main game loop. And it's another reason we're introducing this early, because it's going to take time, it's going to take testing, it's going to take your guys' feedback, and lots of iteration to ensure that prisons feel both fair and offer enough options to keep players engaged. Está comentando de que el tema, o sea, el tema sería que, pues, para evitar este tipo de abusos, ¿no? De que los jugadores pues respawnen y vuelvan a dar leña, el tema sería, pues, el estar, pues en una prisión, ¿no? Estar prisionero en una prisión
estar preso. Entonces, claro, que al estar preso, pues los ciudadanos se lo pensarán dos veces, como dice ahí, a la hora de, pues, de cometer crímenes, ¿no? Los jugadores, mejor dicho. Y entonces que la idea que tienen pensada es que no tengas la posibilidad mientras estés en prisión de ganar reputación o de ganar dinero y que estés como que tengas unas mecánicas limitadas, no puedes utilizar todas las mecánicas. Y que dice que además lo van a meter en la 3.8, ¿no? Sabemos que lo van a meter en la 3.8 y lo meten tan pronto por el hecho de que no va a ser algo que cuando salga va a estar finalizado, ni mucho menos, sino que van a necesitar probarlo, van a necesitar ver cómo reacciona la gente, si realmente encaja en el juego, ¿no? Entonces va a ser una serie de ensayo y error hasta que consiga un resultado satisfactorio. Rehabilitation. It's possibly the only function that prisons serve where real life and game parallels break down. Or not, depending on your opinion of how well real prisons reform their inmates. In the real world, there are very few reasons a person would actually want to go to jail. But in Star Citizen, I'm going to make sure there's many reasons. I'll give you a few examples. Vale. Está comentando que aquí es una parte la que se diferencia del mundo real en lo que es la rehabilitación con respecto a la rehabilitación que hay en las prisiones, o no, depende del concepto que tenga cada uno de prisión, ¿no? Pero por norma general sí. Entonces, en el mundo real la gente pues trata de evitar ir a prisión, pero la gente se está partiendo la caja porque el tipo dice que aquí en Star Citizen pues van a intentar que sea interesante ir a la prisión, ¿no? Vamos a ver por qué. Examples, for example, there may be a mission giver in prison whose trust you have to earn to unlock missions on the outside. There may be an inmate who needs breaking out. You could be sent to intimidate, kidnap, or kill a target within the prison. Or there may be a VIP who's been arrested and needs protection for the duration of their sentence, possibly requiring you to up your sentence in line with theirs, or maybe work with them to lower their sentence. Me están diciendo una cosa interesante que pues están pensando en la posibilidad de que tengas un tipo que te dé misiones dentro de la prisión y que estén relacionadas con el mundo exterior, o que simplemente tengas que crear un tipo de la prisión, por lo tanto te interesa entrar para poder acceder a esa misión, o que, por ejemplo, sea un VIP, un tipo VIP, ¿no? Y que tú le tengas que escoltar en la prisión mientras está en ese tiempo. The list goes on, but I know you'll be eager to see what these prisons look like in Star Citizen. I have a video here, and a little disclaimer. This is the work of many different disciplines, so I feel very privileged to be the one to show it you for the first time. Está diciendo que nos va a enseñar un vídeo de cómo son las prisiones por dentro y que se siente privilegiado por poder enseñar eso, ya que incluye muchas disciplinas, o sea, bastante gente, ¿no? que ha trabajado en este tipo en este tema, ¿no? Gameplay isn't at a stage where I can show you this at the moment. This is very art and atmosphere heavy demo, although I did try to create a little story and excitement in it. This is not made by our marketing department. I made this yesterday on a very dodgy build. Bueno, dice que lo que está haciendo que nos va a enseñar es motor de juego que no está hecho por marketing y que además lo hizo ayer, o sea que ayer se refiere pues al día anterior a este vídeo, y que bueno, que pues tiene como una atmósfera pesada, trata de crear una atmósfera pesada y demás, así que vamos a ver. And I'm no cinematographer, so dice que no es un tipo que está experimentado en el cine, así que pide disculpas. Que lo enseñe ya, coño. Quite generic. So if you can just imagine that it has the usual polish that videos from CIG do, then we'll be good. Right. And assets are obviously work in progress. Bueno, que las cosas que hay dentro, pues que hay muchas cosas que están en work in progress, ¿no? Están trabajando en ellas.
Qué chulada, ¿eh? Qué chulada, chavales. Unlike Glenn, I made that jump in one go. Okay, so what you saw there, obviously, you wake up in your cell. I believe there's about 64 of those in each cell block. We're only doing one cell block for now. You walk out into the main cell block. What you see in the middle is the guard tower. Now, this place is entirely automated. There'll be Bueno, está diciendo que al principio lo que vemos en esa torre pues es la torre de seguridad de la guardia y que es básicamente como un sistema automatizado. Y sí, Bakugarra Negra, sí tiene un toque ahí. Me recuerda a muchas pelis, ¿no? Al final, ellos se inspiran en cantidad de cine, de series y tal. Y me trae muchos recuerdos de muchos escenarios, ¿no? automated turrets on there. In the middle, at the bottom of it, there is they're like information consoles. They tell you how much of your sentence is left, and it's where you can also transfer merits back and forth between players, between other inmates, which I will get to. Sorry, I'm kind of jumping ahead here. But you also then saw him walk into the mine part of it. Now there's an in and out part. There's a section where there's a machine where you'd pick up your mining tools and any other additions that you. Me está diciendo que la parte de lo que vimos hasta ahora, pues que hay una zona de consolas donde podremos pues ver el tiempo de sentencia que nos queda o de alguna manera comunicarnos con nuestros colegas, ¿no? Y además que nos ha enseñado una zona de túneles que vimos ahí, pues que se supone que estaría llena de herramientas para minar, o sea, pues ya os hacéis una idea de trabajos forzados y demás, ¿no? You want to pay for on the way in, and a way out where you get showered. Like the mines are pretty noxious, and you're not allowed to bring anything back in from the mine. Me dice que además habrá como una especie de zonas de ducha porque las minas pues parece que son bastante nocivas y que no quieres traer nada de lo que salgas allí para cuando entres a esa zona y cuando salgas fuera, ¿no? You get like forcibly showered as you walk back in. Tienes como una especie de tubos de duchas, ¿no? And yeah, the mines they are a lot like the caves that we have, but you can see there's like equipment in there, better lighting and such. But as you get deeper into the caves, it turns more into like the caves that you recognize, a lot less like man-made objects in there. But I'm going to give you. I should have taken a drink during that, shouldn't I? 1 second. Está todo tenso el fulano. Dice, bueno, creo que debería beber agua. Damos a sentarme un segundo, tal. Dice que, bueno, que a medida que nos vayamos metiendo las covas, pues que al principio veremos que hay más luz, pero luego que será todo más tenebroso, ¿no? En plan más chunguerele. Right. Okay. A bit of background on the prison, then. So the writers have named this extremely difficult to read out loud. The prison is run by Klesher Rehabilitation Facilities on behalf of UEE. Klesher is a private corrections provider who's committed to providing safe, secure rehabilitation facilities. Or at least that's what their brochures say. In reality... Vale. Están enseñándonos un poco de background, un poco de la historia del lore de lo que sería la empresa que lo lleva, ¿no? Dice que Klesher Rehabilitation Facilities, que en realidad es una... Pues eso, que pone que es una empresa que se dedica a este tipo de trabajos y que es privada. Y que, bueno, que en realidad que está contratada por la UE o por otras, pues imagino por otras empresas, habrá que verlo en el futuro, ¿no? Pero que en realidad dice que se puede dedicar también a otros negocios turbios. Vamos a ver lo que nos cuenta. Inmates pay off their debt to society by mining in hazardous environments with woefully inadequate equipment. The prison cell blocks are fully automated, the guards are unmanned turrets, the commissary is a vending machine, and attempts at rehabilitation come in the form of motivational announcements played on a loop. Gracias, Loder, por esa donación, tío. Pues dice básicamente que en realidad, aunque... O sea, que el tema de que se dedican a las prisiones y demás, que en realidad es una careta para lo que en realidad se dedican, sino que se dedican pues a explotaciones mineras con mano de obra barata, en este caso prisioneros. Y que bueno, que dentro de todo está como automatizado y que hay como un loop de mensajes constantes, ¿no? Un bucle de mensajes constantes
pues dando mensajes motivacionales. O sea, es el puto infierno, ¿vale? The prison is by no means secure either. Underinvestment and poor monitoring have led to escape routes being developed which, while no means are easy to navigate, have allowed multiple successful escapes. And yet, Glacier isn't too... I pronounce that differently every time I say it, by the way, so just bear with me. Glacier is not too concerned because they thought ahead. They built their prison deep, and they built it on a moon called Aberdeen. And this is where I need to pause and give you a little background on... Vale, dice básicamente de que hay ciertos lugares por los que la gente se puede escapar, pero que a Glacier, a la empresa, le importa un bledo, ¿no? Porque no le sale rentable al fin y al cabo. Porque, o sea, ellos ya sacan rentabilidad con su sistema, pues si se escapa alguno de vez en cuando, pues que se la suda, porque ellos lo que realmente están haciendo no es velar por el bien de la sociedad, sino conseguir mano de obra barata para poder extraer minerales y demás, todo con herramientas obsoletas, o sea, es en plan, pues a saco, ¿no? En plan, venga, mano de obra aquí, meteros ahí, rollo mensaje de seguido, o sea, en la vida real si eso sucediera, pues sería súper deprimente, ¿no? Para la peña. On some tech that we're making. You may have seen it in the weather demos and everything, but soon we'll be adding things such as temperature, humidity, and wind speed to planets. And these will have realistic effects on the player. Some planets will be dangerously hot or cold and require specialized suits to remain outside. Feasibly, some planets may even be too hot or cold during periods of the day, no matter the suit worn. Aberdeen will have a similar atmosphere to Venus, a runaway greenhouse effect with temperatures of around 400 degrees C. So you can imagine that Klesher feels fairly confident that even if an inmate was to make it to the surface. Bueno, básicamente se está comentando que en futuros parches, pues sabes que no, en la para 3.8 y tal, que nos van a meter lo de la temperatura y tal. Incluso que hay zonas en las que aún dando el sol, pues te congelarías igual fuera, ¿no? Entonces que necesitarías los trajes y demás. Y entonces que Glacier en ese sentido tiene bastante confianza, porque debido a que va a estar en Aberdeen, en una luna de Hearthstone, y que las temperaturas en Aberdeen serán algo parecido a Venus, o sea que va a haber 400 grados Celsius al sol, o sea que en ese sentido parece que se siente bastante tranquilo de que nadie va a intentar escapar por su cuenta. Hostia puta. They may not make it much further. So, what kind of gameplay can you expect in the final version of Prisons? And again, I stress final version because what I'm about to cover is ambitious and not something we can deliver in a single release. So, before you can be sent to prison, you obviously have to be arrested. This occurs when a player is killed or dies in proximity of a bounty hunter or law enforcement, and that their body could conceivably be recovered, or when the player surrenders themselves or their ships to one of those factions. After arrest, the player will... Dice que, bueno, de momento, están hablando de momento, un arresto se producirá cuando, pues en las proximidades de un cazarrecompensas, pues alguien muere, ¿no? El tipo muere, o cuando el tipo se rinde y acepta ser arrestado, ¿no? Wake up on a transport ship having just landed at the prison. On board will be others that are arrested around the same time, and those players will be taken to the cell block. There, they will have been issued a cell of their own, in which they will be able to persistently store items collected within the prison, and this is where they'll respawn should they be incapacitated. Right. Ok, dice que cuando llegues a la prisión, pues podrás llegar con una nave, con los prisioneros en las celdas. Una vez llegues ahí, pues que pasarán a las celdas de la prisión y que tendrán como una zona de almacenamiento para poder dejar tus pertenencias. Y pues una vez hecho eso, pues ya será cuando se te fije la casa en esa zona, ¿no? Que te fijarás ahí tu residencia. I hope you guys are still with me because here's where it gets a bit complicated. Prisons, right? The player's prison sentence, it's not measured in time, but in a prison-specific currency called merits. From the moment the player enters the prison, and for as long as they remain well-behaved, they will accrue merits at a slow rate. For the sake of simplicity, and I'm going to massively oversimplify this, let's say that they earn 1 merit for every minute of good behavior. So, if in this example a player has a 40-merit sentence,
They would be in jail for 40 minutes were they to simply wait it out. But Klesher want to encourage their inmates to generate the money. So were you to pick up your prison-issued multi-tool and go mining resources for them, they would allow you to work off your sentence at a much faster rate. You could easily halve your sentence, or even more, by mining resources or doing other odd jobs for the prison. Claro, está diciendo de que en el caso de la prisión no vas a estar un tiempo determinado en la prisión, sino que tendrás un ratio de criminalidad. Y hostia, me está dando el sol aquí que flipas, parece que estoy en Aberdeen ya. Bueno, voy a bajar la ventana un momento, creo. Esperaros un segundo. Vale, entonces, lo que está comentando es que habrá un ratio, ¿ok? Entonces, ese ratio se podrá ser reducido si tienes buen comportamiento en la prisión, o si, por ejemplo, en el caso de que pilles la multitool o la herramienta para minar y hagas trabajos o servicios, prestes servicios a la compañía de la prisión, pues que se verá reducido drásticamente. Cuanto más mines, cuanto más tal, más mejor será, ¿no? Para tal. Madre mía. Para quedar libre, ¿no? However, merits aren't just used to buy freedom. Nothing comes free in a Klesher prison. Players with hefty sentences will want to spend merits to make merits by investing merits in commodities and upgrades to their equipment. This is done at the commissary, a glorified vending machine which carries everything inmates need to remain productive, all at a price. These upgrades will allow players to take more damage, carry more resources, or mine faster or longer, because the tools the prison supplies for free will be basic, and their suits will come with limited oxygen storage and storage capacity. Hostia, está diciendo, esto es muy interesante, porque claro, está diciendo que tú te darán un equipamiento básico para las prisiones, pero que tú podrás gastar de tu dinero, en vez de pagarte una sentencia, ¿no? Pagar una fianza o algo así, o pagar el crimen, lo que podrás hacer será poder mejorar ese equipo, en plan mejorar la capacidad de oxígeno que tenga tu traje, o mejorar las herramientas con las que puedas minar para que puedas minar antes y salir antes de la prisión. This is because the prison uses oxygen as a means of control. New inmates are not trusted with the larger oxygen tanks, which would make escape easier. They must first earn trust through earning merits. Only the main cell block has a constant supply of breathable air. Vale, ojo. Lo del oxígeno no, será la herramienta. La herramienta sí la podrás mejorar, pero con respecto al oxígeno, dice que claro, que los nuevos prisioneros que llegan a la prisión tendrán, o sea, digamos que la seguridad de la prisión en parte funciona no dando demasiado oxígeno a la peña. Entonces, claro, que si quieren seguir vivos, pues tendrán, o sea, a medida que vayas pasando tiempo en la prisión, pues tendrás más capacidades de oxígeno. Y pues hombre, así podrás hacer más cosas. Entonces, una de las cosas pues puede que sea escapar, porque igual si no llegas. Away from the cell block, players will have to rely on oxygen refill stations. But the deeper these are in the mine, the longer these will take to replenish their supplies. So players may find there's competition for access to possibly life-saving refills. Going back to merits. Que además dice que a medida que te vayas moviendo más en la profundidad de la cueva, será más difícil poder llegar hasta una de estas estaciones de recargar oxígeno. Así que, pues será complicado. O sea, habrá como una especie de competición para poder obtener méritos y demás para tal. O sea, se va a cocer en las prisiones, For a moment. To create a prison economy, it's important that players be able to transfer merits. This opens up many avenues of gameplay beyond simply mining your way to freedom. I'll give you a few examples. So, say me and my partner in crime are arrested at the same time, but their sentence is double mine. I could choose to donate my merits to them as I earn them, until we both have a similar release time. Una de las cosas que dice que bueno, a pesar de que no se pueda, o sea, de que esto no afecte a tu economía de persona, o sea, no es dicho de otra manera, que puede afectar a la economía de tu personaje en plan de determinada forma, en el sentido de que si una persona tiene una sentencia mayor que la tuya, tú le puedes donar parte de tus méritos o darle parte de tus méritos. Entonces, de esa manera, pues, si imaginaros, en el caso de que vayáis con un amigo, ¿no? Y que el tipo pues la haya liado parda, pues para poder salir los dos al mismo tiempo, le donéis méritos, ¿no? Y así reducir su sentencia.
Y vemos ahí una cosa que pone gambling, también pone apostar. Or a group of inmates could pool their resources and create a constant production line, with one player fully upgraded and mining deep in the most profitable parts of the mine, kept in constant oxypen supply by runners who then deposit the mined materials in the hoppers back at the entrance. Incluso dice que habría la posibilidad de crear una cadena de trabajo entre varios compañeros de tal manera que tienes a un tipo que va a minar lo más profundo y mediante una cadena de personas le vas pasando los oxypens y de esa manera pues el tipo puede minar en lo profundo. Así que se podría hacer pues un trabajo conjunto para poder salir de la prisión antes, pues te vas a trabajar, o sea, haces un trabajo en equipo para poder salir de la prisión y poder minar y obtener mejores resultados, ¿no? En la minería. To the mine. And then there's gambling. With our new melee combat system, boxing bouts could be arranged with players able to bet merits on the outcome. Qué buena, qué buena. Dice que las apuestas, bueno, que con la inclusión del combate a melee se podrán celebrar combates de hostias y apostar en los combates de hostias. Qué espectáculo, ¿eh? Yeah, I mean, you guys will have to do that yourself until we get a few NPCs in there, but I'm sure you'll manage it. And merits will be earned for things other than mining, legal or otherwise. For example, Klesha might decide to make a saving on food bills and pay merits to inmates who collect them cave fungus. Or maybe another player or NPC needs muscle to protect them while they mine. Or perhaps an NPC wants another inmate knocked out and tossed into the mine's deepest, darkest hole, where they won't be found. Speaking of which, death. In prison, if a player is incapacitated, they'll wake up in their cell. They'll have to pick up a new mining tool, but a basic one will be provided for free from the commissary. If an inmate contravenes a minor prison rule, they will receive an increase to their sentence in line with that infraction. But inmates caught murdering others will be flagged as violent inmates and receive much heavier penalties. Not only this, they will be marked for other inmates to avoid or even hunt, as the prison will put a bounty on the head for other inmates to claim. Hostia. Bueno, está diciendo que claro, que en el caso de que quedes incapacitado en una prisión, que perderás tu arma y tendrás que ir a buscar otra al comisario, que es el comisario, acordaros que va a ser como una especie de máquina de vendor machine, ¿no? De máquina de vender movidas, o sea que va a ser un robot. Entonces que te podrá dar otro arma, pero claro, o sea, otra multitool, otra herramienta muy básica, ¿no? Para poder tal. Si evidentemente pillan a un tipo haciendo eso, pues el tipo que esté agrediendo aumentará su sentencia. Y incluso, pues, en el caso de que haya muerte, pues aumentará mucho su sentencia, ¿no? Y además, pueden llegar a ponerle precio a su cabeza, entonces el resto de las personas de la prisión tendrán que ir a por él. Once a player has earned enough merits to fulfill their sentence, they will be told to report for processing for release. After which, they will wake in their last spawn location with their previous loadout restored. Dice que una vez sea liberado el prisionero, irá a la última zona en la que respawneó antes de entrar en la prisión con el equipo que almacenó, el último equipo que almacenó. Escape. Prisons will have escape routes. Players must discover these themselves and learn to navigate them. These routes will be dangerous and labyrinthine. Their purpose is to use up an escapee's oxygen. Players intent on escape will have to memorize the route if they want to make it to the surface without suffocating. Even then, it would be wise to have friends waiting in a ship. But if not, they may find means to escape by stealing one of the prison's ground vehicles. Está comentando de que a la hora de escapar de la prisión, o sea, va a ser algo laberíntico, entonces la gente tendrá que memorizar las zonas para poder escapar, para no quedarse sin oxígeno, y que sería conveniente que un compañero te viniera a buscar, o que gente te estuviera esperando para llevarte. Pero que en caso de que no tengas esa posibilidad, que quizás tengas la posibilidad también de robar un vehículo de la prisión. Just a note on communication within the prison.
players will find that they are unable to communicate with the outside world via chat or mobiGlas, though they may find a way to communicate outside deep in the mine where the prison's kind of dampening fields or whatever they do. Vale, lo que dije de las consolas, de que servían para comunicarse con la gente del exterior, no va así el rollo. Okay. Ahí pido disculpas porque no va así el rollo. Las consolas simplemente servían para el tema de los méritos, para ver tu estado de la prisión. Y está diciendo de que los jugadores no podemos usar el mobiGlas para comunicarnos con el mundo exterior dentro de la prisión, pero que sí habrá ciertas zonas de la prisión en las que sí podremos comunicarnos. En la profundidad de las cuevas, ¿no? Donde no haya ese impedimento, donde no haya ese bloqueo de señal. Reach down there. But even then, we understand that we aren't able to stop players using an external communication software. So this is really just for players who want to roleplay. And it's the way. Claro, además dice que son conscientes de que, aunque eso esté puesto, el impedimento de que la gente se comunique debido a herramientas externas, pues claro, que la gente pues, se comunique por programas de voz y demás. Pero que bueno, que aún así lo han puesto para propósito de aquellas personas que quieran rolear. That if we had a choice, we'd like it to be played. Should the player escape the prison, the tracking chip they are implanted with upon arrest will activate and a bounty will be placed upon them. Due to this chip, there will be no way for the player to hide. So this may be, there may be people, bounty hunters out there who make it their sole career to chase down escapees rather than, doing the level 5 wanted kind of bounty job. Should the player die and conceivably be located by law enforcement, they will be returned to prison with a hefty escape infraction added to their existing sentence. Bueno, básicamente dice que si te escapas de la prisión que tendrás un chip localizador y que serás localizado todo el rato. Entonces será algo parecido cuando ahora alguien consigue 5 estrellas, que todo el mundo pues te ve la bounty para poder cazarte, pues que sucederá lo mismo. Y además que si te mueres pues volverás a la prisión y además tendrás encima el hecho de que tienes todavía más ratio de criminalidad debido a que te has escapado, ¿no? Que será incluido. Players are able to delete their prison record by hacking the criminal database. This removes any record of their incarceration, though it may take some time. So I'm going to open it up to. Claro, además dice que los jugadores vamos a tener la posibilidad de borrar nuestros registros de la UE, de hackear eso, ¿no? Pero que va a llevar un tiempo al hacerlo. O sea que aún tendríamos que escaparnos de la prisión, tendríamos que ir a hackear eso para borrar nuestra información de los registros. Y eso todo mientras somos perseguidos. En un universo que recordaros que no habrá servidores, sino que estará todo en un servidor en el futuro. Y no habrá descanso, porque será un servidor las 24 horas lleno de gente de todo el globo. Questions at this moment. Well, in a moment. Y NPCs, por supuesto. First, I'd like to answer a question that I've been asked a few times, and that's why now? Why are we implementing prisons at this point in development? I've given some reasons in this presentation, but I wanted to answer from a more logistical point of view. So the mission team has 2 coders, and those guys, as well as a lot of our designers, have been focused on the conversion of missions to work with server-side object container streaming. So prisons offered the chance for artists and designers to work without need of code support during this time. So that is the main reason. So I'll open it out to questions, and my runner is going to pick. Bueno, básicamente que han metido las prisiones para poder salir adelante y poder evaluar todo, ¿no? Y al final es necesario meter las prisiones ya, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora y por qué no antes? Bueno, pues porque ahora es cuando tienen el código necesario para que eso empiece a cobrar sentido. El código implementado necesario para que eso se pueda hacer, ¿no? Pick someone. Wow, casi mitad del vídeo de preguntas y respuestas. Ojo, Thank you. So you've mentioned that there's an arrest mechanic where an arrest flag gets turned on, which is great. Right now that just triggers a bunch of guards turning around and shooting you to little bits and you die. So now that this gameplay is going to be implemented inside of the game, what's going to happen when that arrest flag is turned on? Are you going to have a bunch of NPCs, shooting in your position? What happens if you get found in space? How's it going to work? So the same way that it works now, like they turn up when you're spotted. So you'll be spotted by, like,
say you're a wanted level 5, the Navy's after you, right? But if you get spotted by any kind of security, that they call for backup and they arrive. What will change now is that you will have the option to surrender. Surrendering will be to power down your ship, like turn your shields off and wait. They will stop shooting at you and they will approach. They will be constantly offering you the chance to surrender as well, like you know, bellowing it at you. Está preguntándole qué pasará, o sea, cómo funcionará realmente la mecánica de arresto, ¿no? Porque ahora mismo, pues dice que funcionará parecido a lo que hay ahora, que ahora mismo, pues, si tú tienes criminalidad, la seguridad te persigue, o si te avistan, te persiguen. Entonces, en el caso de, pues, que funcionará ahora será que si una fuerza de seguridad te ve, pues, pedirán por apoyo y tendrás la posibilidad de rendirte y te están dando la posibilidad de rendirte a menudo, de tal manera que tú para rendirte lo que tienes que hacer es apagar lo que es tu nave. Si apagas tu nave y apagar los escudos, pues que de esa manera pues que se acercarían a ti y se aproximarían, ¿no? But when you're arrested now, you'll obviously fade down. Everyone on your ship will, like your ship will be taken. Everyone on your ship will be, whether they're criminals, if they're not criminals, they'll spawn at their last place. Claro, dice que ahora mismo también tener en cuenta que el juego está en desarrollo, ¿no? Entonces lo que pasará ahora mismo es que los jugadores que estén a bordo de tu nave, pues cuando haces eso, pues simplemente los jugadores que no tengan que ver o sea, que no hayan cometido actos criminales, pues simplemente responderán en las últimas localizaciones en las que hayan estado, la nave desaparecerá y las personas que tengan criminalidad junto contigo, pues irán a la prisión. Or maybe when we have like police stations, as it were, they'll spawn in the lobby of that and have to arrange, you know, their way back. O quizás dice que tengan que ir a una comisaría de policía cercana, a una estación de policía cercana, digamos. Esas personas que no tienen criminalidad y luego hacer todo su camino de vuelta, ¿no? Pero como que está ahí. Anyone who's found that has, you know, a warrant out on them, those guys will be taken to prison. And yeah, have to work off their sentence. Dice que todo lo que tenga criminalidad, pues que tendrá ese problema y pues que tendrá que trabajar en su sentencia. A lo que yo pienso o sea, claro, en el momento que tú vayas con tu nave y no te rindas y haya gente que no tenga criminalidad, esa gente automáticamente alcanzará la criminalidad porque están dando cobijo a un criminal, ¿no? So, to build on his question about what happens, now, there you are. Sorry. Right now, NPCs in Lorville shoot you to death. Yes. So I'm assuming that they too will fall under the surrender dynamic, or if they do kill you, instead of clearing the crime stat, you automatically respawn into the prison. Yeah, well, so if you have, yeah, obviously if you have a crime stat, you will go to prison if they were to shoot you, and we will be giving them the option to surrender. Whether that be done with, like, you know, the emote, I think we already have the hands up emote, or whether it be, you know, down on your belly, go prone for now, but we'll give you the option, yes. Está comentando de que ahora mismo los NPCs de Lorville, cuando tienes criminalidad, te matan o sea, si te matan, pues vas a la prisión. Entonces, ¿qué pasará ahora mismo? Si te matan, pues irás a la prisión, pero también tendremos la opción de rendirnos, ¿no? Y pues una de las opciones está diciendo o de tirarse al suelo, o no sé, o de utilizar un emote, que es de levantar las manos, que ya está puesto en el juego, ¿no? Hacer así en plan de, socorro. Y entonces que te rendirás, ¿no? Le van a dar esa opción para que pues, se pueda hacer. Just a quick question is, I like the system of issuing merits, and the merit is equal to a certain amount of time. But is that time in-game time or real time? Could, say, a criminal who gets issued 40 minutes of jail time just log off for 40 minutes, and then when he logs back on, he's released and can go for release, or is that just purely in-game time you need to be spending in prison? We're thinking right now that it's going to be in-game time, that you have to generate this good behavior. Like, we looked into, like, real prisons, and, you know, you actually kind of go in with
your good behavior already almost taken off. It's only when you can do bad behavior. Claro, se refiere el tiempo que te baja el ratio y demás, que te va bajando el ratio, se refiere a que si afectará el tiempo el que estás desconectado, es decir, tú te desconectas y ya está, o será solo el tiempo de juego. Y se refiere a que tienes que estar jugando para que el ratio se modifique. O sea, no vale con estar desconectado, ¿no? De hecho, no tendría sentido si fuera de esa manera. Behavior that they take that away. It's the same case here. You will generate good behavior merits, like in a trickle kind of thing as you're in there. Those you'll be able to go and spend on just food or just let accrue until the point that you're free. Claro, además dice que ese tipo de cosas las tendrás que... O sea, los méritos es como una moneda interior, ¿vale? Vamos a llamarlo así. El mérito es una moneda interior dentro de la prisión, que te servirá pues para bajar tu ratio criminal, pero también necesitarás comprar comida, lo que está diciendo, o dárselo a un colega. Pero ojo, ojo con el jodido mérito. Obviously, it would be way better to go maybe upgrade your multi-tool or upgrade your suit, backpack kind of thing, and go and mine, and you'll be out of there so much faster. But yeah, the idea that you could get away with it basically by logging off is not something we want to allow. Claro, además dice que claro, que tendrías que los méritos pues lo que sería que lo gastases en mejorar la multitool o mejorar la capacidad que tiene tu mochila y demás. Y que la idea de que te deslogues y chao criminalidad que no está contemplado y que no quieren que sea así. Allow that actually allows us to keep those like sentences much shorter as well. Yeah. Anyway. Hi. So NPCs can arrest you, but what about players? So if I have a bounty, say I'm wanted level 5, can a player accept that bounty, kill me, or can I surrender to a player? How does that work? Yes. Yeah. You can surrender, and you can them killing you will send them to jail. Dice que si la mecánica de prisión la van a poder hacer los jugadores, te vas a poder rendir. Si alguien pues pilla la caza, o sea, pilla el precio de tu cabeza y tal, y pues te persigue y tal, un jugador, pues que sí, que te podrás rendir y irás a prisión también. It's not just bounty hunters as well. We are implementing a new mission in 3.8 that allows you. Well, one of the things we want to do is allow you to get perks from orgs. There'll be an org called the Citizen Defense Force. Thank you. And they work for the advocacy or a part of the advocacy, and they allow you to basically be deputized. So you're not. Vale, digamos que o sea, van a incluir como una especie de organización dentro del juego que será una organización que te permita. Pues el deputy es como el asistente del sheriff o algo así, bueno, porque te permitirá ejercer la autoridad, digamos, el estar enrolado en esa organización dentro del juego. Not a bounty hunter necessarily, you're not chasing individuals, but if you scan a ship and you find that it's got a player with a crime stat on there, you can like lawfully ask them to surrender and take them down, and those guys will go to prison. Claro, además dice que lo que te permitirá es, por ejemplo, que si tú escaneas una nave, o sea, no tienes por qué necesariamente pillar una misión de cazarrecompensas, sino que si tú escaneas una nave y detectas que esa nave pues tiene contrabando, que podrás deshabilitarlos, ¿no? O sea, es que se atiendan deshabilitarlos, o sea, podrás arrestarlos, básicamente. Podrás arrestarlos o reventarlos, dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿no? Y llevarlos a prisión. Legalmente, claro. Puedes hacerlo legalmente. Left of you. Yeah. Thank you. So the question I was going to have is, once people figure out how to escape, what kind of dynamic elements are you thinking about putting in to make an escape a thing of skill rather than memorization? Pregunta con pinchos. Una vez la gente aprenda la forma de las que son las prisiones, ¿cómo vais a hacer para que cada vez que un jugador intente escapar, pues hacer eso más dinámico y que sea una cuestión de habilidad más que una cosa de memorización? Right, so Toma pregunta dura. if you go straight into jail, you'll have terrible kit, like you'll have terrible equipment. You probably won't be able to make it out of that prison
with just the suit you have on there. So that means you either have to first work a little bit, or you have to, however you want to get merits out of other players, you know, maybe you find ways, maybe you've got friends already in there, you know, maybe you've got like NPCs in there like that you've built a reputation with and they can donate you some. Claro, está diciendo de que a la hora de escapar que no va a ser nada fácil porque tienes un equipamiento muy básico, no va a ser nada fácil escapar de la prisión. Y dice que además pues puede que pues tengas allí amigos dentro o que tengas reputación con ciertos NPCs y que ellos te den algo de mérito para que puedas salir antes. To get you the oxygen that, you know, claro, para conseguirte el oxígeno que necesitas, ¿no? Eso, con esos méritos. You need to get out of there. Dynamic things, we've not really looked at anything like that for now. It is really just a case of we chew up your oxygen, you memorize this, and then you get out with enough, because obviously just getting to the planet's surface is only the first step. What I should have said in that video is that there were no turrets firing as they approached the prison. They just didn't work that day. Like, those players will be shot at. They will have like ballistas parked outside firing missiles. There'll be security ships dispatched. Claro, dice además de que pues que simplemente han pensado que no, que de momento pues que sea eso de memorizar y ya está, que lo de es que realmente no tendría sentido que fuera así de otra manera. Una vez memorizas el camino pues ya te lo sabes y ok. Y luego que además que a la hora de acercarse con una nave a la prisión para poder rescatar a alguien o poder sacar a alguien de ahí, que realmente que están pensando pues eso, en poner torretas, poner balistas, o sea, que no sea nada fácil acercarse por allí con una nave, ¿no? So, what we want to be able to create is you know, every trope you see in like in prison films, right? So, I arrange an escape and I arrange it for this time. Like I'm down in the mines and I actually call out. I'm not using Discord. So, like I say, in 15 minutes, I'm going to meet you on the outside. And I break the whole way out, you know, barely escaping with the oxygen I need to get out, only to find, like, a smoking wreck of that ship. Yeah. And all I can do is, like, and suffocate, and then wake up back in prison. Yeah, so there's skill and challenge every time. Yeah. That's pretty cool, all right. Thanks. Yeah, I mean, we've tried to work in a few little bits of gameplay, like for instance, mining your way out, like so you know there's rocks in the way and stuff. So like you know you can actually end up blowing yourself up if you're not careful, or you know sometimes mostly when you mine you want to take a lot of time and get it right, whereas you want to get out quick. So you run up, you put as much energy into it as possible, and then you run away, let it explode, and kind of get out that way. So. We've been trying to use all the little pieces of gameplay that we have currently to make some interesting routes. Ahora dice que pues una de las cosas que podría haber es que al minar y cuando explote pues que eso podría abrirte un camino, ¿no? Que están intentando tratar de explotar todas las mecánicas que tienen ahora para poder pues hacer interesante lo que es escapar de la prisión, ¿no? Pero claro que al final estará el tema de que te puedes pues si vas corriendo y tal te vas a sofocar, también gastas más oxígeno, o sea. Entonces que va a ser un reto, ¿no? Y ahí el que le preguntó, pues dice que gracias por la respuesta, que va a parecer muy interesante. Y la verdad es que sí, tiene muy buena pinta. Thank you for the answer. Hello. Hi. I was thinking about if you have a prison system, there surely has to be a working law system with every aspect of a working law system. So will there be NPC lawyers which have quality levels maybe, and you have a lot of money and they can punch you out or lower your sentence in the beginning? You can defend yourself against the charges. Maybe some of them are faulty or a bit high. Will there be something like that? Está diciendo de que si el sistema legal funcionara a su completo en el sentido de que pueda haber abogados y que pueda haber abogados de diferentes niveles según el dinero que pagues por ellos, y de que quizás pues haya algún cargo que se te haya imputado que no sea, que puedas apelarlo, o que alguna sentencia sea demasiado abusiva y puedas tratar de pues mediante un abogado de tratar de bajarte la pena, ¿no? Vamos a ver qué nos contesta. Not yet designed. I mean, no todavía diseñado. O sea, el tipo acaba de flipar, no acaba de pensar en eso y está flipando ya, ¿sabes? En plan de, uff, demasiado. Now,
Pero estaría muy guapo, ¿eh? Estaría muy guapo que se pudiera hacer. A court would work. And a jury and a judge, like, we haven't got there yet. I don't know if we will get there. There are a few little fun things you'll find in 3.8 where when you do go into the criminal database and hack records, you now hack them individually. And when you're hacking them, you only hack your way into the system. Like, you're then logged on as a user. So you just use it like they would, and they get rid of your crimes by, like, picking a reason. So one of the reasons is diplomatic immunity. You know, there's a bunch of, like, fun reasons on there that you can select as to why, and these things will stay on your criminal record as well. So you could, like, the fact that you were pardoned for, diplomatic immunity or what. Claro, está diciendo una cosa interesante a la hora de hackear, que puede, pues, que vas a poder hackear, ya hablaron, ¿no? De que podrías, que no sería simplemente bajarte el ratio de criminalidad utilizando, pues, lo que hay ahora de meter ahí la llave en Carea, sino que ibas a poder ir específicamente, pues, fechoría por fechoría, ¿no? Pues, y tendrías que hacerlo así de esa manera, no podrías hacer todo de golpe. Y que, pues, una de las cosas para hackear podría decir, pues, de repente esta persona, aunque haya cometido este delito, pues, como tiene inmunidad diplomática, pues, puede evitar la pena, ¿no? Entonces, que en ese sentido, pues, que sí, que puede haber más profundidad y que puede haber cantidad de cosas interesantes o de razones que en el futuro, pues, se puedan implementar. Hablando un poco del tema de abogados y tal. Papal infallibility, I don't know what else there is. But you can imagine that there's a possibility there that you could get some time knocked off with something like that. It's a good idea. It's not something we've investigated yet. So good contacts maybe help you? When you have good contacts, maybe you know a diplomat? Yeah, maybe so. Like I say, it's the idea that there are that you could have made friends with gangs on the inside that then can help you out, so you can get out of prison faster. By, like, there will be progression in jail, like, as well. It's not just like we take you out of the game. You can also make progression in jail, make friends, and so that the next time you get in, you don't have to start from scratch. Dice que además habría como... o sea, que esto, pues, hay posibilidades de hacerlo, pero que no sabe siquiera si se va a poder profundizar hasta ese nivel, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son en Star Citizen. Y claro, una de las cosas que comenta es que dice que una vez vayas a prisión no vas a empezar desde cero. La siguiente vez que vayas, que puedes hacer amigos, va a haber una especie de progresión también dentro de la prisión, de tal manera que si te meten otra vez a la prisión, pues no partirías de la basura otra vez. Que puede que empieces un poquito mejor, ¿no? Sorry, that's all. Y ya está. Lo siente, eso es todo. La verdad es que muy guapo lo de las prisiones, ¿eh? Thank you. Bueno, pues dicho esto, espero que os haya molado. La verdad es que las prisiones tienen muy buena pinta, se sabe. Que ya terminen las ventas de la Expo. Cuando terminen los días de las naves de Best in Show, sí, probablemente. Probablemente cuando termine sea en el último día, así que hacer las compras tal. Seguramente se extienda un poquito más el tiempo de la Piscis o de la Piscis. Hostia, gracias, Relker, tío. Un besito. Y bueno, daros como siempre las gracias por apoyarme, que se agradece un montonazo. Y que el mes que viene pues es el sorteillo de la Piscis con el Escuadrón 42, ese paquete de juego ahí pepino, gracias a lo que acaba de hacer Railker y a los suscriptores. Así que nada, chicos, nos vemos para la siguiente. Hasta luego.